Buenas noches, estimada licenciada. En esta oportunidad vengo a desarrollar la tercera evaluación diferida de Derecho Penal Juvenil con el tema la determinación de la pena en el proceso juvenil. Primeramente hablaré que en el antiguo régimen había una indeterminación legal de la pena porque habría demasiadas arbitrariedades. Entonces en el caso no había algo que fuera una pena que estuviera provocada por cuestiones fijas. Esto se dio el cambio después de la Revolución Francesa y las ideas que la Ilustración, lo cual desembocó o provocó el cambio en el sistema de las penas por penas fijas. Esto hizo que fuera un cambio radical de la indeterminación que había por la implantación de un régimen de mayor justicia. Claramente con esto el sistema pasó de ser una forma más absoluta, o sea, pasó de ser un antiguo régimen absolutista con inseguridades y que tenía también desconocimiento del principio de legalidad, porque aparte de que tenía ese desconocimiento, impedía que el individuo conociera a priori las penas con que podía ser castigado por un determinado delito, dejando a veces en manos más de los jueces la fijación del castigo que debía darse, con graves riesgos de que se establecieran consideraciones o motivaciones extrajudiciales, torciendo o en cualquier caso carentes de un tipo de control. Olvidando aquel absolutismo radical que estábamos diciendo del antiguo régimen, ya venimos después con las ideas que dijimos de la Revolución Francesa y las ideas del ilustramiento, en el cual obviamente se va olvidando la parte absolutista judicial y se trató de reducir esos injustos términos que se llevaban del principio de legalidad a las determinaciones que se daban por las penas. Entonces se hizo ya una cuestión más de las penas previstas como una cuestión más abstracta, pero ya por la ley para cada específico delito, mediante la fijación de un máximo y un mínimo de la pena que se modulaba por la propia norma, con límites más estrechos en función de variables elementos que pueden o no concurrir en el hecho concreto. O sea, ya vemos el grado de comisión que se puede llevar o el grado de participación, circunstancias atenuantes y agravantes que se pueden dar. Todo dentro de este estrecho límite se está moviendo en el arbitrio judicial. Respecto a este sistema utilizado, si se fijan, estábamos hablando de la forma que venía la parte europea, pero ya llegando al sistema penal salvadoreño, para entender todo este lineamiento de bagaje histórico, entendemos que al final resulta necesario distinguir entre el sistema de legislación penal que se está llevando en El Salvador, tanto para adultos como el sistema de legislación penal juvenil. Tocaremos unos pequeños puntos primariamente para explicar esto de las penas y cómo su proceso se lleva con una parte del proceso penal, el sistema, en este caso penal salvadoreño, dedicado a los adultos, donde resulta obvio que existe una determinación legal de la pena, porque se rige plenamente en el principio de legalidad contemplado en el artículo 1 del Código Penal, de modo que el legislador atribuye a cada conducta una determinada pena, sin que el juez pueda pasar los límites mínimos y máximos establecidos por la ley para cada delito. Entendiendo esto, observamos o decimos que al final de cuentas, salvo en los casos previstos expresamente en el Código Penal, específicamente en el artículo 62 de dicho código, de allí todas las normas, siempre del Código Penal,
En la concreción de las penas las tenemos previstas sobre todo en los artículos 65, 66, 68 y 73 del Código Penal, donde nos habla o nos dice, nos llega a decir cuáles son los autores, coautores, a veces autores mediatos e instigadores de algún delito o falta, ¿verdad? También tenemos en estos artículos especificado en los casos de tentativa, en los casos de error visible, sobre la ilicitud. También tenemos la parte del caso del concurso ideal de delitos y un caso de delito consumado o los delitos masa. Una vez determinado todo este momento, observamos que la pena, conforme a estas reglas legales, llega el momento de verdadera individualización de la pena, para la cual son muy relevantes el artículo 63 y 64, con las circunstancias que pueden dar atenuantes reflejadas en el artículo 29, todo del Código Penal. En el caso podemos ver que al final de cuentas esto nos lleva a la parte que desembocamos del sistema legal juvenil, el sistema legal penal juvenil, en el cual podemos decir que se determina la pena o se rige por la Ley Penal Juvenil de El Salvador, en la cual se establece un enfoque de justicia restaurativa y una rehabilitación para los jóvenes infractores. La pena en este proceso sobre todo se enfoca en la resocialización y reintegración del joven a la sociedad, más que un castigo en sí. Entonces tenemos que en este lugar, más que imponer unas penas de prisión inmediatas, se busca utilizar como medidas alternativas, como programas de reinserción, de orientación, de educación, trabajo comunitario, incluso una libertad pero asistida, ¿verdad? Entonces las decisiones sobre la pena, sobre todo en la parte de la legislación juvenil, dependerán de la gravedad del delito, la edad del infractor y sobre todo su historial delictivo, entre muchos otros factores. Por lo tanto, entendemos que en la jurisdicción penal juvenil el sistema de imposición se da por medidas, conforme a los principios y fines que inspiran la legislación actual, que en muchos casos puede decirse hasta flexible. La ley, en este caso, si se fijan, por los delitos o faltas cometidas por un menor, serán sancionados según, y por eso especificamos al principio los reglamentos anteriores contenidos en el Código Penal, que mencionamos algunos de los artículos utilizados para llegar a esta conclusión, que ya dijimos que nos sirven para decir qué tipo es, ¿verdad? O tipificar, y en el caso se va dando o se fija la gravedad de los hechos y orientar las medidas. Esto lo podemos ver que en la Ley Penal Juvenil, sobre todo en el artículo 8, se fijan al final o se imponen en este caso la tipificación, los de delitos o faltas, y de acuerdo a las medidas que se van a tomar de la penalidad, en el cual podemos mencionar que la orientación y apoyo sociofamiliar contemplado en el artículo 10 se puede dar como una de las medidas. Tenemos la amonestación en el artículo 11 de dicha ley. También tenemos en el artículo 12 la imposición de reglas de conducta, posteriormente el servicio a la comunidad, en el artículo 13, en el artículo 14 ya la libertad asistida, y ya por último y un poco más grave el internamiento en el artículo 15. Estas medidas hay algo bien interesante cuando se relaciona con el artículo 95, porque este artículo con lo que nos dice a relacionarse es que estas medidas pueden ser simultáneas, sucesivas o alternativas, y se pueden imponer varias o un par por la mismo delito o falta cometido. En este caso será el juez el que pondrá las medidas
de una duración cuyo mínimo y máximo será la mitad de lo establecido como pena de, por ejemplo, si hubiera una pena de privación de libertad en la legislación penal respecto a cada delito, que en ningún caso podrá exceder de los 7 años. Esto contemplado todo en la ley penal juvenil. Este sería el aporte y una feliz noche.